Tengan ustedes muy buenas noches, amigos televidentes. Vamos a iniciar nuestra ronda de entrevistas con la presentación de un analista político y una persona de profundo conocimiento no solamente sobre la economía, sino sobre la realidad nacional. Se trata del doctor Óscar Rafael Prem. Él nos va a hacer un análisis sobre el desempeño del actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei en los temas de salud, economía y seguridad. Vamos con la primera pregunta. Óscar, usted es una persona que ha recorrido Guatemala por mucho tiempo, conoce casi todo el país. ¿Cuál es su percepción acerca de la efectividad de las medidas sanitarias que ha implementado el doctor Alejandro Giammattei? Richard, gracias por esta oportunidad. El presidente Giammattei creo que tal vez no ha tenido una perspectiva muy clara para resolver el problema de salud. Y es por eso que no miramos efectividad. Y seguimos teniendo estos resultados letales. Tenemos pues a la vista una danza de millones de quetzales sin precedentes en toda la historia. Y sin verse muy clara la inversión en la salud. Con esa cantidad de dinero, no debiésemos de tener insumos, equipo, hospitales de punta, médicos y paramédicos con excelentes salarios. Pero eso no existe. Y el resultado es lo que estamos viendo y viviendo. Actualmente existen protocolos internacionales con credibilidad que han sido efectivos en el tema de salud. Hay decenas de doctores alrededor del mundo y muy bien calificados en el tema de la pandemia. Y ellos han afirmado que la información sobre el peligro del coronavirus ha sido manipulado por los gobiernos y por la OMS, Organización Mundial de la Salud, que es un protocolo legal, pero los engaños, mentiras y su poca conciencia moral la hace ilegítima. Médicos con credibilidad y expertos en el tema han dicho que hay medicamentos para contrarrestar el virus con resultados sorprendentes. Y ellos lo han ratificado. Ahora bien, el presidente creo que debe de tener pleno conocimiento de todo esto, pues son noticias de primer plano. Las medidas vemos que no le han funcionado, pues cada día hay más contagiados y esto va a continuar. No es encerrarnos 12 horas cada día, de 6 a 6, y el domingo. Eso no funcionará. Yo le hice al presidente Giammattei una recomendación hace como 3 meses, y eso está en YouTube y estuvo en las redes sociales. Le sugerí que debía de cerrar el país de frontera a frontera, incluyendo puertos y aeropuertos, con un estado de sitio las 24 horas por 3 semanas. Pero que debía de advertirle a la población con antelación de la medida que se iba a tomar para que el pueblo, que nosotros nos preparáramos y que con todos los millones en poder del Estado pudiera coayudar a los más necesitados para evitar caos y un estallido social. Pues si el virus no encuentra un caldo de cultivo, se muere en 15 días. Mencioné que era mejor encerrarse 3 semanas que seguir encerrados el resto del año y expuestos a que cuando salgamos nos contaminemos de nuevo. Pero la recomendación parece que no fue escuchada. No era una orden. Y hoy vemos resultados más alarmantes y con una economía colapsada. Y que después de este encierro, abrir las puertas para que miles de ciudadanos vuelvan a sus labores y a la calle sin más restricciones, pero matando el virus. Hoy solo la disciplina y el cuidado personal nos puede proteger. Las personas están enfrentando una
crisis económica sin precedentes. En América Latina tenemos 41 millones de desempleos y grandes empresas estadounidenses, transnacionales y qué decir de las nacionales están cerrando. ¿Qué recomienda usted para el manejo de esta crisis económica? ¿Qué le diría usted al presidente Alejandro Yamatei para poder paliar esta situación tan crítica para todos los guatemaltecos? Sobre la economía, si se hubiera elaborado un plan maestro de ataque al virus y de defensa como lo planteé anteriormente, creo que nunca se hubiera comprometido la economía de nuestro país. Tampoco se hubiera condicionado nuestros derechos y obligaciones, nuestros trabajos y aún a nuestras familias. Se hubieran evitado hoy las banderas blancas de la pobreza que posteriormente pueden convertirse en banderas rojas. Y eso es peligroso. Este aislamiento al que estamos sometidos hoy no es el camino más adecuado. ¿Por qué? Porque las consecuencias están ocasionando un daño irreversible a la economía de nuestro país. Lo podemos ver. Y de ajuste, el presidente, según las noticias, está rodeado de parásitos oportunistas cuyo único interés es el propio y no el del bien colectivo, el del bien común. Le digo al presidente que las equivocaciones son muy caras. Recuerde que el sostén de nuestra nación han sido las remesas y estas han mermado. Parcialmente el turismo ha sido también una fuente de ingreso para el Estado y por supuesto los impuestos de aquellos que pagamos impuestos. Algunos países han sido socios comerciales con las importaciones y las exportaciones, pero no podemos perder de vista a ese 80% de nuestros micro y medianos empresarios que son las hormigas que sostienen nuestra economía. Pues cuando las grandes empresas se complican con los acontecimientos internacionales y sus importaciones, estos medianos y pequeños empresarios siguen trabajando, siguen adelante. De tal manera que las medidas actuales tomadas por el gobierno están afectando el verdadero fundamento de la economía nacional. Debiéndose hoy de implementar una economía moral de mercado, precios, balanzas y pesos justos que beneficien a todos los sectores. La desigualdad social y de la riqueza después de esta pandemia hundirá aún más la economía, pues los que manejan la economía del Estado podrán hacer lo que quieran con nuestro país. Nuestros impuestos van a desaparecer sin que ni siquiera podamos abrir la boca. El 14% de nuestras importaciones provienen de la China, son chinas. Electrodomésticos, insumos, aún comida, materias primas, etc. No es la pandemia la que está hundiendo nuestra economía, son las decisiones incorrectas del gobierno. No hablemos de la gravedad del virus, sino de la fragilidad de nuestro modelo financiero, nuestro modelo económico. Antes de que se dispararan los índices del coronavirus, ya existían evidencias sobre la desaceleración de las principales economías a nivel mundial. De tal manera que si nuestros puertos se cerraran totalmente por el resto del año, los fletes que llegan diariamente, la cantidad de contratos para el envío de mercancías en las rutas aéreas y marítimas provocarían un caos económico para Guatemala. El termómetro económico mundial no para de caer, alcanzando niveles más bajos aún que durante la crisis del 2008. Sí, 2008. Y sigue cayendo de forma exponencial hasta los 400 puntos.
Tan solo regresemos al mes de febrero, cuando el coronavirus ocupaba los titulares de los medios en los primeros días de enero. Y aún no existía la preocupación de las semanas siguientes. Derrapó los 750 puntos el 8 de enero. Observemos el Baltic Dry Index. Estaba en caída libre de 2.580 a 750 puntos. Y esto no puede atribuirse al coronavirus, sino a una crisis económica inminente, brutal y depredadora. Una crisis cuyas manifestaciones ya eran evidentes antes de la epidemia. Nuestra economía se encuentra en una situación de quiebra. Los préstamos millonarios y algunos innecesarios. Nuestro futuro, nuestras generaciones están comprometidas hasta la tercera y cuarta generación. Las tensiones geopolíticas, el malestar social, las tensiones comerciales y el desarrollo de turbulencias financieras de las economías han creado una situación insostenible. ¿Qué diría Weaver? ¿Qué diría Adam Smith? Lo que pretendo enfatizar es que la deuda pública y privada y desigualdad crecientes ya estaban causando estragos cuando apareció el coronavirus y no se ha sabido manejar. Por lo tanto, la epidemia no es la causa de la crisis económica, sino sus catalizadores, la profundización de la polarización política y un creciente escepticismo sobre el multilateralismo como riesgos significativos a la baja sobre las perspectivas de la economía para este año. Será uno de los más complicados en mucho tiempo, visto desde varias aristas. Hablemos del crecimiento económico, cohesión social, integración internacional y crisis política. Las cortes peleándose entre sí. ¡Wow! Eso es ridículo. Ocasionada por malas decisiones. Guatemala, con una economía precaria, es demasiado débil para afrontar una pandemia. Los hospitales privados no tienen la capacidad de curar a miles de personas simultáneamente, y los hospitales nacionales menos. Y con tanto dinero, la economía es la base en la que se sustenta la salud, la seguridad y el desarrollo de una nación. Además de la pandemia del coronavirus, Guatemala enfrenta otra gran crisis, que es una crisis política, falta de credibilidad. Y tenemos la confrontación entre las Cortes de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y el Congreso. ¿Cuál es su visión acerca de este tema? La institucionalidad está frágil, Richard. Las Cortes son la base de una nación, los tres poderes del Estado. Todo esto viene a crear una controversia nacional. La institucionalidad y el balance político son los pilares que sostienen a un Estado basado, por supuesto, en el derecho. ¿Vemos a un Congreso sometido al Poder Ejecutivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ningún almuerzo es gratis. El gobierno casi tiene el poder absoluto. Guatemala no es una monarquía, es una república. Sin embargo, hay manos maquiavélicas, manos invisibles con poderes espurios. Siempre supe desde que era estudiante que hay únicamente tres poderes: el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, y los tres son totalmente autónomos y no está sujeto ninguno de ellos al otro. Sin embargo, en diferentes épocas se han vendido al mejor postor, de tal manera que el Estado se detiene totalmente en su función legal cuando uno de los tres poderes, cuando una de las tres llantas no quiere dar vuelta, no quiere caminar, de acuerdo a los intereses de la nación. Y por otro lado, surge una Corte de Constitucionalidad, que es la que debe de velar porque se cumplan al pie de la letra, literalmente, todos los artículos de la Constitución, la Constitución de la República. Y ellos, la Corte de Constitucionalidad, son los primeros en violar la Carta Magna
en manipular a los tres poderes del Estado sin que nadie los catalice, los fiscalice y menos que los pueda procesar. Nadie, nadie es superior a la ley y ninguna ley es superior a la Constitución de la República. Todo está sujeto en todos los países a la Constitución de la República y todos los guatemaltecos estamos sujetos a la Constitución de la República. Vemos durante las elecciones pasadas un fraude electoral, tuvimos elecciones legales pero ilegítimas, de tal manera que podríamos decir que tenemos un presidente, diputados, magistrados legales, pero ilegítimos. Se han dado varios golpes de Estado técnicos a través del tiempo, de parte de los tres poderes del Estado. Y de ajuste, la mamá de estos tres poderes es doña Corte de Constitucionalidad. ¿Es acaso eso institucionalidad? Regresemos al tiempo. Cabrera, Ponce Baides, Arbenz, Castillo Armas, Idígoras Fuentes, Peralta Zurdia, Shell Eugenio Laugerus García, Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt, Mejía Víctores, aún Pérez Molina y el actual presidente, legales, pero ilegítimos. Cuando hay leyes inmorales, son ilegítimas. Cuando hay gobiernos inmorales, se convierten en ilegítimos. ¿Cómo podemos, pues, respetar a quien no respeta un Estado de Derecho? Cuando un Estado de Derecho debe de proporcionar seguridad y justicia para atraer inversión. La inversión activa la economía, la cual debe de incrementarse con inversiones públicas para aumentar la tasa de crecimiento a la media del 3.4 o 3.5. Lamentablemente, hemos perdido la noción moral por el índice de corrupción que existe en las Cortes y el Congreso. Lastimosamente, gran parte de la población está resignada y ha perdido los valores morales y espirituales. Hay que recuperarlos. No hemos sido exigentes con las autoridades de turno. Debe de hacerse una reingeniería total del sistema, hacerle frente a temas globales, economía, desarrollo, empleo, salud reproductiva, acceso a la vivienda, educación, creación de empleo, seguridad, la injerencia extranjera, etcétera, medio ambiente. Y por último, como política real de Estado, el compromiso, el respeto a las leyes y la transparencia, pues lo que da institucionalidad a una nación es la certeza y la seguridad jurídica. ¿Cuál es el problema real de las Cortes? Los compadrazgos. Debe de ponérsele fin a la incapacidad burocrática y a los compadrazgos. Los pagos bajo la mesa, escoger quiénes son magistrados. Las Cortes y el Congreso están llenas de compadres y el Ejecutivo también. Un país se hace grande nuevamente a través de una democracia, respetando la Constitución de la República y los derechos civiles, alentando la economía y la libertad, y la inversión de los impuestos con reglas muy claras y transparentes. Eso significa mantener estable y próspera a una nación. Sin democracia hay dictadura y no puede haber democracia restringida. Tampoco podemos caminar sobre colchón de algodón en la que se limitan las garantías constitucionales. Creo firmemente que los tres poderes del Estado deben de trabajar en armonía, con respeto, pero con independencia total, para mantener la hegemonía y la certeza jurídica de una nación. Eso evitará un descontento social. La soberanía reside en los ciudadanos que amamos nuestra Guatemala
pertenencia. Nuestros impuestos sostienen a las Cortes. Nuestros impuestos sostienen a todos los diputados, al Congreso y al presidente de la República. Bendiciones. Gracias, Richard.